Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, en este caso el número 6 con Antonio Espósito. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Mauro? Un placer. Este podcast pinta muy bien. Sé que eres un tío muy liado y ha costado un poco fijar una fecha y quiero intentar exprimirte al máximo que nos puedas dar un poco de tu conocimiento para que todos podamos aprender. Entonces, si te parece, te introduces un poco, nos dices quién es Antonio Espósito antes de empezar con las preguntas. Bueno, sin que sea muy extenso, siempre me gusta definirme más o menos de la misma forma. Básicamente, Antonio Expósito es un apasionado del rendimiento deportivo, preparador físico de diferentes deportes y con un enfoque, con una visión muy holística, es decir, atendiendo tanto a lo físico y dentro de este físico a todas las variables o componentes del trabajo y atendiendo también a lo más metabólico, a nivel de nutrición y sobre todo a lo más emocional o psicológico, o sea, con una visión que atiende un poquito a todo. Eso es. Yo te sigo desde hace muchos años, me acuerdo que estaba en la carrera y me quería introducir en este mundo del rendimiento deportivo, no sabía muy bien por dónde tirar y topé con tu cuenta, tenías poquitos seguidores, no recuerdo cuántos, pero fácil, pues la mitad o menos de la mitad de los que tienes ahora. Decía, hostia, qué tío más interesante, porque realmente había poca gente que hablara de todo esto hace 2, 3, 4 años. Y yo te tengo como referente aquí en España por todo lo que divulgas en redes sociales, en el canal de Telegram, porque das un punto de vista que se aleja mucho de lo que vemos también en estas escuelas americanas. Y me gusta mucho tu punto de vista a la hora de, por ejemplo, la pliometría, habilidades de movimiento, el trabajo isométrico que estás últimamente dándole caña. Entonces, si te parece, vamos a empezar con el trabajo pliométrico. Si nos puedes decir qué es la pliometría para quien no sepa muy bien cómo definirla y poco a poco pues vamos hablando de esta plio. Genial. Bueno, básicamente pliometría hace referencia a realmente cualquier trabajo en el que ese CEA, ese ciclo de estiramiento y acortamiento, que puede ser la bajada y subida de un salto, por ejemplo, es muy rápido, donde ese CEA es determinante. Por tanto, normalmente se suele traducir a la práctica real como pues trabajo de saltos, aunque bueno, dentro de los componentes o de los tipos de trabajo, podemos decir que pliometría puede ser saltos y bueno, no sé si estarás de acuerdo conmigo en que también pueden ser, por ejemplo, trabajos de medball con lanzamientos, donde ese CEA, esa carga elástica, stiffness y demás, pues también es importante. Eso es, que al final la gente se piensa que pliometría es simplemente saltar, utilizar los pies y también existe pliometría para miembros superiores, que no nos tenemos que ceñir solo a esa parte de tren inferior. ¿Qué errores ves tú, Antonio, a la hora del trabajo de pliometría? La gente que te llevas o que te ha llegado a ti, deportistas, y dices, macho, no sé cómo estabas haciendo esto de pliometría, no sé por qué has empezado con esto, si es lo top o lo más difícil, por así decirlo, o no está adaptado a ti o necesitas hacer una progresión. Tampoco, tampoco me he encontrado con muchos errores, pero bueno, ahora que me lo estás comentando, sí que, por ejemplo, puede ser un poco comparándolo con el trabajo de habilidades del movimiento. La persona que está haciendo wall drills durante 6, 7 meses, el mismo o que ha progresado al siguiente wall drill, cuando realmente, que si quieres después más adelante lo vemos, es un trabajo a nivel de mecánica del movimiento, a nivel de postura, donde con hacerlo un par de sesiones va más que de sobra. Después lo puedes seguir utilizando a nivel de calentamiento, haciendo un wall drill más activo, pero digamos que el objetivo es coger postura, que incluso en un deportista profesional lo puedes meter un poco como repaso y ya está. Lo tienes que desechar porque tienes que pasar a trabajos más dinámicos a nivel de técnica, a nivel de movimiento, de calidad del movimiento. Pues con la plio me pasa un poco igual, que siempre estoy acostumbrado a ver, por ejemplo, los típicos saltos al cajón. A mí me encanta, de hecho muchas veces pues subo pues pequeños clips de mis entrenamientos y demás, pero lo mismo, una vez que ya has hecho un trabajo de desaceleración y un trabajo de máxima altura, tienes que seguir progresando, porque realmente un trabajo de propulsión de un único salto no se da casi en ningún deporte. Podemos decir que quizás se puede parecer, a lo mejor, se me acaba de venir a la cabeza al mate, por ejemplo, de baloncesto, pero es mentira, porque entonces primero un paso de aceleración o un salto horizontal para después imprimir una fuerza muy refleja vertical. Transformo lo horizontal en vertical. Por tanto, es un doble salto. Es decir, en la práctica deportiva, un único salto no se da casi nunca. Entonces,
Ese sí que puede ser uno de los errores. El hecho de que por una, no sé si comodidad o por seguridad, solo se hagan saltos a 2 piernas al cajón. Otro error, pues justo eso, saltar siempre a 2 piernas. Para mí, siempre lo digo, es un gran test y es un gran trabajo. Saltar con la derecha y saltar con la izquierda. Si nos queremos ir a referencia científica, triple hop. Saltas 3 veces con la derecha, bien, y le pides, saltas 3 veces con la izquierda y ves que ya te está mirando mal. Ahí pasa algo. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado y realmente tú tienes que tener, no vamos a decir las 2 piernas iguales porque un deportista vive de sus asimetrías, podemos decir que es un punto diferenciador, pero es diferente que tengas una muy buena pierna derecha y la izquierda no sea tan buena, porque tu derecha es muy buena, a que tengas una derecha muy buena y la izquierda sea mala. Es una asimetría diferente. Entonces, eso puede ser también otro error, pues el hacer trabajo bipodal, nunca, o en bounce, que es de una pierna a otra, pero nunca hacer, vamos a decir, hops, saltos a pata coja, con la misma pierna. Y otro error quizás puede ser hacer realmente, vamos a decir, filigranas, es decir, poner 400 vallas, 2 boxes, 2 cajones e intentar, digamos, hacer una gincana o un circuito, donde realmente tampoco tiene ningún sentido. Que creo que eso es una falta de saber qué es lo que estás trabajando. Eso es. Había una pregunta muy interesante respecto a la pliometría y me resulta interesante precisamente porque no hay muchas formaciones, mucha gente que hable respecto a ello. Es la diferenciación entre la pliometría intensiva y extensiva, cuándo poder utilizar una u otra y alejarse también un poco de esta clasificación que se ve, por ejemplo, en Exos, como estabas hablando ahora del bound, del hop. Entonces, si nos puedes hablar qué diferencias hay entre pliometría intensiva y extensiva y cuándo se emplearía cada una de ellas en qué momento de temporada. Vale, claro, es que realmente la clasificación que propone Vexos está bien, pero está muy carente. Realmente, aunque Vexos sea un curso, sí, bueno, bastante largo, sí, vamos a decir que como desglosan todos los componentes, es bastante largo, ¿vale? Pero realmente no profundizan mucho en cada uno de esos aspectos. Entonces, bueno, sí es verdad que la pliometría sí que se puede quedar un poquito coja, aunque yo creo que ellos también utilizan la terminología extensiva e intensiva. Otra cosa es que se la guarden a nivel de que no la apliquen en la formación. Básicamente, la extensiva se suele asociar a trabajo de bajo impacto, ¿vale? Donde no busco un gran salto, una gran reactividad y que está más orientado a la duración, de ahí que sea extensivo, ¿vale? Y lo intensivo, pues es, vamos a decir, sí, podemos decir que son un poquito antagónicos, que es alta intensidad y por ende suele ir ligado a menor duración. Pero como ya comenté en el canal de Telegram, que no sé si escuchaste el audio, porque a veces son demasiado largos, se me va a 10-15 minutos y es una locura seguir eso. El objetivo final es poder hacer intensivos y también extensivos, pero de cierta intensidad. Por ejemplo, lo primero que se debería de realizar a nivel de, en mi opinión, trabajo de pliometría es pues, lo que se suele denominar como preparar las estructuras. Pues, por ejemplo, hay los extensivos de bajo impacto, como son los pogo jump, que es simplemente intentar saltar haciendo un pequeño juego de tobillo, están muy bien. Y eso pues lo podemos unir con un trabajo de caídas desde cajón, para, vamos a decir, un trabajo desacelerativo y algún salto al cajón, lo que estábamos comentando antes de los box jump. Y de ahí vamos progresando, por un lado, en intensidad, ¿vale? Donde podemos llegar en esa parte intensiva a los métodos de choque, ¿vale? Propuestos por Berkosavsky, donde pues a lo mejor que es desde un gran cajón y sigues, reutilizas esa caída para no quedarte y sigues realizando saltos o un único salto, digamos que sería la cúspide o el final de lo intensivo. Y por otro lado tenemos lo extensivo, que es, ya no hago un pogo jump, ya sí que realizo un salto más o menos intenso, nunca va a ser igual de intenso que esa caída a lo mejor de 60 centímetros y sigo saltando, pero sí que sigue teniendo intensidad y vamos a decir que lo realizo durante X tiempo o durante X saltos, X metros, lo que sea. Esas dos vertientes sería un poco la progresión por lo extensivo y por lo intensivo. Y ya después nos podríamos poner a valorar si pasamos a una fase más de trabajo específico, por vectores de fuerzas, en una última fase que a mí sí que me puede llegar a gustar, pero como digo, el problema es que los preparadores físicos en España no entiendo muy bien por qué nos quedamos solo con eso específico y claro, el problema es que tú estás viendo un vídeo que a lo mejor ese deportista lleva 6 meses de trabajo de pliometría
y tú le estás poniendo el del sexto mes, ¿vale? A nivel de control específico, pues le puedes poner algo de pliometría, incluso con algún tractor diferente, con algún implemento, lanzándole un balón, que te lance, recepcione, algo más de combinar, vamos a decir, esa reactividad, esa pliometría con algo de movimiento, incluso con algo cognitivo, pero como digo, es la cúspide de lo último de lo último. Eso es. ¿Y cómo harías tú, cómo plantearías una progresión en el tiempo? Por ejemplo, imagínate que te viene ahora un deportista, para hacerlo muy concreto, un futbolista, 24, 25 años, primera división, no tiene mucha experiencia en el trabajo de fuerza y mucho menos en pliometría. ¿Qué planteamiento, qué progresión utilizarías con él? ¿El número de saltos que realizarías por semana? ¿Qué tipo de trabajo comenzarías? ¿Cómo irías progresando? ¿Número de sesiones que emplearías para pliometría a la semana? Realmente, aunque tú me digas futbolista, 24, 25 años, poca experiencia, lo importante es tener la progresión hecha a nivel de papel o a nivel digital, pero luego eso se va a dar conforme vayan las circunstancias. Es decir, yo nunca, y de hecho creo que es un error, o sea, quien te diga que no, yo hago una progresión de aquí a 4 meses, bueno, la puedes hacer, pero si la haces y no la cambias, no creo que seas sinceramente tan bueno, básicamente porque no es una cuestión de ser bueno a nivel de preparador físico, es una cuestión de ser bueno a nivel de adivino. Tú no sabes cómo van a ir las próximas semanas. Yo no sé cómo, yo tengo un contacto diario con mis deportistas y si yo les hago los planes semanales, pero si a lo mejor mañana lunes se levanta uno con cierta molestia o muy cargado porque pensábamos que el partido no fue tan intenso, pero realmente sí lo fue, tengo que cambiar. Por tanto, entiendo siempre las preguntas de, oye, ¿qué número de saltos? ¿Cómo progresarías? Pero yo al final tengo un mínimo y un máximo. Pues evidentemente todo lo que sea menos de 20, 30 saltos no creo que tenga mucho sentido, ¿vale? Si puedes a lo mejor hacer microsesiones o microdosis de pliometría, a lo mejor de 20, 30 saltos y la puedes meter perfectamente 4 o 5 días por semana, ¿vale? Aquí también habrá que ver si cuenta lo mismo un extensivo que un intensivo, es decir, es complicado. A lo mejor 40 pogo jump es igual de intenso que 4 saltos en método de choque. Entonces, es complicado. Pero bueno, podemos decir que en cuanto a número de saltos, 20, 30 si queremos meter una gran frecuencia, y si no, entre 50 y 100 saltos, podemos decir que más o menos suele estar. También depende del tipo de sesión. Es diferente utilizar, como te digo, pliometría como microdosis para ir haciendo una, vamos a decir, preparación de las estructuras elásticas. Es diferente meter una pliometría como parte de esa preparación al movimiento, si hablamos de estructura exos, para después una parte de mecánicas del movimiento, barra agilidad, o es diferente que solo quieres hacer una sesión de pliometría, porque también a lo mejor en mitad de la semana quieres meter un pico ahí de carga elástica, reactiva, de lo que sea, y ya está. Entonces, es muy diferente, pero bueno, más o menos a modo de receta, aunque odio esa palabra, 20, 30 saltos, si son microdosis y demás, y entre 50 y 100. También depende mucho, al final, tú te guías. Como te digo, yo estos números los tengo en mi cabeza, pero yo quiero ver la cara del deportista, yo quiero ver cómo se encuentra al día siguiente, quiero ver cómo está de acostumbrado. Es que son muchas cosas. Eso es. Sería un poco haciendo referencia a Guillermo Escribano, que se pasó por el podcast y dijo que aquí en España nos encanta cuantificar todo. Y la literatura dice pues 100, menos de 100, menos de 120 en deportistas de élite. Pero claro, no se tiene en cuenta la calidad de ese salto, por ejemplo, si es una caída unipodal desde 60 centímetros o si es pogo jumps, como estábamos diciendo. Entonces, simplificarlo solo a ese número de saltos me parece muy simplista y que no nos da mucha información. Sí, está bien por tener un poco de referencia y ver cómo ha ido evolucionando a lo mejor a lo largo del tiempo ese número de saltos, pero no le veo sentido por eso mismo que estabas comentando, porque no es lo mismo un salto intensivo que saltos extensivos. Entonces, era un poco... Aquí dos cosas. En todo esto. Totalmente, aquí dos cosas. Coincido totalmente con Guillermo. Yo soy el primero que soy, o que en su momento fui muy friki del Excel, pero claro, lo que no puede ser es que perdamos el rumbo. Es decir, ¿tú qué eres? ¿Preparador físico o informático? ¿Vale? De cuantificación de cargas. Entiendo que
Si ya llegamos a un rol muy específico de que te contrata un equipo profesional, por ejemplo, en la NBA se ve mucho los Sports en Data, que se encargan de cuantificar. Al final, entiendo que por tu propia especialización de trabajo tengas mucho conocimiento a nivel digital, a nivel de cierto software, pues de Wimu, de lo que sea, y por esa especialización pierdas cierta capacidad de lo que estábamos hablando, de no tener, por ejemplo, un manejo del lenguaje, de las sesiones, de cómo se hacen los ejercicios, pero eso es porque esa persona se ha especializado para eso y tiene a otros 2 o 3 personas que se encargan de eso. Lo que no puede ser es que estés con un club de tercera regional, me lo invento la categoría, y estés más preocupado de la cuantificación de las unidades arbitrarias que te va a dar tu Excel, pero luego, vale, pliometría, vale, ¿qué haces? No, hoy saltos al cajón y la semana que viene, bueno, saltos al cajón. O sea, no puede ser que en una cosa te estés especializando al máximo e inviertas la principal parte de tu tiempo y en otras no estés dedicando nada o que se te vean las carencias de tu trabajo. Eso es lo que no puede ser. Si eres preparador físico, lo primero que tienes que tener es una buena estructura y una buena metodología. Tienes que tener muy claro tu sistema de trabajo. Evidentemente, dentro de ese sistema de trabajo tienes que buscar un control de cargas, sí, pero con un control de cargas sencillito, con un bienestar, con un wellness, con un RP, te puede valer para comenzar. No te tienes que volver loco, porque eso volverte loco, no, he dedicado 200 horas al Excel, después lo comparto por Twitter para ganar seguidores. O sea, creo que se nos está yendo la olla. Creo que estamos perdiendo el foco, porque después te pones a hacer un ejercicio y parece que no has cogido una barra o una pesa en tu vida, y eso es lo que no puede ser. Eso es. Al final sale alterado esa cuantificación que estás haciendo respecto a la calidad de movimiento del propio ejercicio. Ahí opino lo mismo que tú en este sentido, Antonio. Sí, totalmente. Y respecto a lo de los estudios, porque te decía que eran 2 cosas. Respecto a lo de los estudios, al final, ese es el problema. No te dicen para empezar si va con calzado, si va o si va sin calzado. No te dicen en qué momento de la temporada están. No te dice nada. El problema de los estudios, yo entiendo que tienes que salirte de la realidad. Tienes que coger en un entorno súper aislado y decir, vale, pero han hecho esto, creemos, la tendencia, con este estudio, la tendencia es que el número de saltos aproximados óptimos es por aquí. Pero tú no puedes decir, bueno, como el grupo que ha hecho, que de hecho creo que Vadillo tiene un estudio con saltos que hace como 3 o 4 grupos y mejoran los que, no el grupo que hace menos saltos, sino el siguiente grupo, es decir, los 2 grupos que más saltos hacen no mejoran tanto, puedes decir que no es necesario hacer tanto trabajo de saltos. Pero eso es una tendencia que se ha visto en ese estudio. ¿Por qué? Porque la realidad es que tú tienes a un deportista que para empezar tiene su vida, tiene sus complicaciones familiares, de pareja, de amigos, sus estresores de la vida en general, tiene unas características específicas, tiene unas creencias, que eso también incluso es diferente, que me pongas a mí, que me encanta la prio, y me metas sesiones de 200 saltos, que a una persona que cada vez que haga un salto le molesta la rodilla. Ya esa creencia ya te va a sesgar el estudio por completo. Y después tienes todos los componentes. Tienes su entrenamiento específico, su trabajo de fuerza, su trabajo de velocidad. Entonces, es muy complicado. Eso es. Al final, un poco ese sesgo que hay científico hoy en día. Yo era de los que defendía a muerte la ciencia hace unos años, pero cada vez me doy cuenta de que se aleja mucho de la realidad. Entonces, está bien por tener una idea general por dónde pueden ir los tiros, pero ni mucho menos cogerlo como referencia y seguirlo a muerte al dedillo, por así decirlo. Totalmente. Por dejar ya zanjado el tema del aplío, vamos a pasar a los isométricos, que es una cosa que estás hablando últimamente mucho en redes sociales. Parece ser que está de moda, por así decirlo. En las últimas semanas se está hablando mucho del trabajo isométrico. Si nos puedes comentar por qué es tan importante, por qué es tan interesante este trabajo isométrico en los deportistas. ¿Qué beneficios? Realmente, ¿el qué, perdona? ¿Qué beneficios tiene en el deportista? Imagínate que hay una persona que no ha trabajado nunca isométricos, no te estoy diciendo convéncele, porque no es la idea, pero sí, pues mira, Juanito, pues puedes utilizar los isométricos porque esto y esto, y es interesante porque tal. Realmente aquí serían 2 cosas. Es uno, todo lo que me han aportado a mí, dándome pues lo que siempre hablamos con el canal de Telegram, ese
esa balanza de beneficios-perjuicios, a mí me han aportado mucho sin darme prácticamente ningún perjuicio, me han aportado mucho a nivel de trabajo en rangos específicos, a nivel de trabajo de fuerza máxima, sin los inconvenientes de lo que puede ser un trabajo de fuerza máxima, por ejemplo, con pesos. Lo que comentábamos, para mí un trabajo de fuerza isométrica máxima, ese isopush, empujando pared o intentando mover una carga que no puedes mover, me da muchos beneficios. Puedo conseguir un trabajo en unos ángulos súper específicos, digamos que es mucho más diana el estímulo, y los inconvenientes a nivel de fuerzas compresivas, fuerzas que frenar, no hay ningún tipo de problema, versus nos iríamos a un trabajo más de fuerza máxima más americano, donde, claro, lo que comentábamos de exos, yo entiendo que en un deporte en la que la gente pesa 150 kilos, o entre 100 y 150 kilos que se van a poner a choques, puedes trabajar un trabajo de fuerza máxima. Puede tener más sentido, pero mi realidad deportiva es, por ejemplo, el fútbol, donde no hay unos choques reales, o sea, no hay unas colisiones, aunque sí haya un contacto, y donde hay futbolistas que a nivel de estructura corporal no están preparados para sacar más de 100 kilos de la barra. Y 100 kilos tampoco es mucha carga para el tren inferior, pero para el tren superior sí. Entonces, realmente el problema que tenemos es que una sentadilla, para una persona que no está preparada o no está adaptada, es casi más un trabajo o una carga de tren superior que de tren inferior. Y claro, eso es un problema, porque aquí es donde te encuentras que, ¿qué hago? Sigo trabajando, le meto más carga para trabajar más las piernas, pero el tren superior va a morir. Entonces, al final, aquí es cuando lo primero, el isométrico te da muchísimas ventajas, porque aunque sí es cierto que hay una carga compresiva, porque tú al final estás yendo para arriba, pero no es ni con mucho, vamos, yo no me he encontrado ningún problema. Y yo cuando lo hago nunca he tenido ningún problema. Entonces, eso es lo primero. Por otro lado también, pues podemos decir que la gran mayoría de acciones deportivas explosivas realmente son isométricas o cuasi isométricas. Siempre hemos pensado que realmente cuando hay un aumento del rango de movimiento hay es siempre muscular, es decir, un aumento del rango de movimiento. El hecho de que yo haga esto, siempre pensamos que es parte muscular y pues nos olvidamos de los componentes elásticos en serie y de los tendones, cuando realmente eso sí es real, cuando es un movimiento lento, pero cuando es un movimiento rápido, todo lo que son musculatura biarticular, tendón de Aquiles, toda la musculatura de los isquiosurales, muchísima musculatura, al realizar o al buscar esa reactividad tan rápida, lo que se produce es una activación cuasi bisométrica, o sea, digamos que se contrae y se mantiene ahí, en ese estado de rigidez, la parte más contráctil, la parte muscular, y son los tendones los que hacen esos efectos catapulta. Y además, realmente, si te fijas, si tú analizas un sprint, la bajada que hay prácticamente es nula. Si tú analizas, por ejemplo, un mate, el deportista está bajando, pero no hay contacto en suelo. Es decir, es una fase excéntrica porque se está aumentando el rango de movimiento, pero no hay fuerza. Y en el momento que el deportista toca el suelo, se frena y salta para arriba. Por tanto, es casi todo, vamos a decir, cuasi bisométrico y salto, ¿vale? Y cuasi bisométrico y propulsivo o, vamos a decir, concéntrico. Por tanto, realmente no digo que no tenga ningún sentido ese tipo de, el trabajo clásico de excéntrico-concéntrico con su isométrico involuntario o inconsciente, pero que no es tan específico como nos pensamos. Por tanto, uno, no es específico, y dos, cuando queremos buscar mucha carga, realmente no llegamos a las demandas, porque tendrías que ser un power lifter para poder aguantar muchas veces la carga a nivel de core, tren superior y demás. Eso es. Al final, pienso que todos los preparados físicos deberían tener en cuenta esa anatomía y biomecánica funcional que se aplique en su deporte, para tener en cuenta esta acción cuasi isométrica, por ejemplo, de los isquios, porque sí que se ve que el trabajo de los isquios, para mí, pues se deja mucho que desear, se podría hacer mucho mejor, pero igual pasa con el trabajo en general de tren inferior. Entonces sí que es una cosa a tener en cuenta de los preparadores para poder hacer en el gimnasio, en ese trabajo de fuerza. Estabas comentando los isopush. Si nos puedes decir qué tipos de isométricos hay, porque está el push, el submáximo, el hold. Si nos puedes decir cuáles son y qué diferencias hay entre cada uno de ellos, y en qué momento podría ser interesante emplearlos. A grosso modo, podemos decir que están los yielding, ¿vale? Yielding son los blandos, suaves o los submáximos, ¿vale?
que son los que se traducen. Bueno, digamos que hay una terminología más antigua, ¿vale? Que son los yielding o submáximos y los overcoming o máximos, ¿vale? A mí me gusta más la terminología más nueva, básicamente porque como, bueno, en cuanto ves mi Instagram lo ves, como al final me gusta poner todos los apellidos para definir muy bien los ejercicios, cuanto más cortitas sean las palabras, mejor, porque si no me voy a un texto enorme. Entonces, prefiero traducirlo como iso-hold, ¿vale? Isométricos submáximos o mantenidos y como iso-push. Digamos que la progresión natural sería un iso-hold primero y después un iso-push. Dentro de los iso-push podemos seguir evolucionando haciendo otro tipo como, por ejemplo, los iso-catch, que es vamos a decir que es un isométrico máximo, pero en el que hago un movimiento mucho más rápido. Pero para no liarlos, con tener en la cabeza iso-hold o iso-push es más que suficiente. Como te estaba diciendo, Mauro, los iso-hold al final son trabajos submáximos donde los podemos utilizar como trabajo regenerativo, ¿vale? Que a mí me gusta mucho pues, aguantar ciertas posiciones, hacer remos, hacer presses con cargas muy livianas, prácticamente nulas, con trabajos de bandas. A mí me gusta mucho. A nivel regenerativo, la verdad es que me da bastante buenos resultados. Y luego podemos meterle bastante más carga para la parte final de las sesiones de fuerza. Es decir, lo normal es que si hemos hecho una sesión de, vamos a decir, potencia barra fuerza, pues hagamos un primer bloque de potencia con movimientos muy explosivos, muy rápidos. Después un segundo bloque, ya bloque 1 de fuerza, con ejercicios donde vamos a mover la carga rápida, pero no tan rápida como en el bloque de potencia. Y si queremos meter un segundo bloque de fuerza, que sería el tercer bloque de la sesión, ahí sí que pues, podemos meter pues, un posicionamiento en sentadilla búlgara, si ya queremos meter talón elevado con 2 mancuernas, con un chaleco y a sufrir. Entonces, tenemos esas dos posibilidades, más a nivel regenerativo con cargas más livianas y después a nivel submáximo, pero ya pasándolo mal como partes finales de la sesión, haciendo énfasis pues, bueno, en triple flexión o pues, más énfasis en musculatura del tobillo, musculatura isquiosural, tren superior, ya en función del contexto. Por otro lado, el iso-push, evidentemente, es mucho más exigente. Ya no, yo creo que no tendría mucho sentido meterlo como parte final de la sesión de fuerza. A mí me gusta meterlo como parte inicial o como potenciación, como PAP previo a la sesión de potencia o de fuerza, o incluso yo también lo meto mucho como parte, como PAP a las sesiones de movimiento. Es decir, que vas a realizar un trabajo de cuttings, de cambios de dirección, pues en la parte final de la preparación al movimiento me pongo así, empujo pared, empujo rack y demás. Eso es. ¿Y cuánto tiempo cuántos segundos realizarías estos ejercicios de isométricos? Los iso-push, más de 4 o 5 segundos no lo recomiendo. No lo recomiendo y sobre todo, sí es cierto que va un poco ligado el hecho de generar tensión en ti para generar tensión fuera, pero intentaría, pues por ejemplo, aunque sea muy difícil, intentar respirar, no ponerte rojo y demás. Te lo digo yo que yo al final, como yo grabo mucho en mi gimnasio, el problema es que yo no hago uno. Yo a lo mejor te hago 5 progresiones que hay muchas tomas falsas, entonces cuando me quiero dar cuenta hay 25 y si no me concentro escapo con un dolor de cabeza importante. Entonces, entre 3 o entre 2 incluso, entre 2 y 5 segundos, ¿vale? Y como digo, asegurar muy bien la posición y generar la tensión corporal, pero intentar, a mí siempre me gusta decir que a nivel de cara no se te esté notando la fuerza que estás haciendo, porque muchas veces es un claro indicativo de las compensaciones o de que no estás cómodo y pues falla algo. Y después con los submáximos, con los iso-hold, podemos menos de 4 segundos, quizás no tenga mucho sentido. Y bueno, depende, por ejemplo, a nivel de trabajo de rehabilitación, a nivel de tendón, sí que muchas veces se ha propuesto irte a 60 segundos, pero a nivel de fuerza, más allá de los 8 o 10 segundos, yo creo que tampoco tiene mucho sentido. ¿Por qué? Como te digo, si lo estás haciendo a nivel de regenerativo, sí que te puedes ir a más, pero si lo estás haciendo con una carga que estás sufriendo, más de 8 o 10 segundos creo que no vas a poder soportar. Y si puedes, pues le subes la carga. Eso es. Al final, los isométricos yo los estoy implementando desde hace ya unas semanas y la verdad es que unos resultados de la leche. No hace falta trabajar con cargas elevadas. Por ejemplo, peso muerto rumano al final movilizando 150, 180 kilos y haciendo unas pocas semanas de trabajo isométrico para isquios, tengo el isquio más fuerte que nunca y más duro. Se nota, tío. Aparte de
poco ya dejando de lado el rendimiento deportivo de cara a la gente que trabaja por estética, por salud o por hipertrofia en sí, que los isométricos también son totalmente válidos. Es mi punto de vista en este sentido. Sí, es cierto que los isométricos, lo bueno que tienen para el rendimiento deportivo es que la tasa de recuperación es muy alta, o sea, te vas a recuperar mucho mejor, que eso, o sea, creo que es genial. Y es por eso por lo que yo digo que hay que tener cuidado con las fases excéntricas. No es que, y pues más adelante lo vamos a hablar, no es que deseche los trabajos con énfasis excéntricas. A nivel de ganancias de fuerza, a nivel de ciertas cosas, están demostrados y tienen sus adaptaciones, pero uno, no es lo más específico, y dos, ojo, porque es lo que más agujetas te deja. En plan competición, yo no entiendo por qué los preparadores físicos se obsesionan tanto por meter, no, una carga excéntrica, porque sea, pero si realmente para momentos de pretemporada me gustan, pero creo que hay que tener cuidado con ese chute porque realmente te puede dejar bastante jodido. Entonces, lo bueno de la isometría es eso, que incluso haciendo bastante trabajo isométrico, siempre te va a dejar muchas menos agujetas que un trabajo dinámico. Eso es. Al final, teniendo en cuenta también lo que estás comentando de la acción cuasi isométrica, por ejemplo, del isquio, pues no le veo yo no le acabo de ver ese sentido de en plena competición, en periodo competitivo a tope, cómo se trabajan ejercicios excéntricos. Ya no me voy a meter si nórdicos o no nórdicos, pero Nacho, al final las agujetas S2 que te generan ese daño muscular en los isquios, pues no es lo más recomendable en ese periodo. Si te parece, y no nórdicos, ya que nos mencionas. sí. Si te parece, vamos a dejar ya los isométricos de lado. Vamos a empezar con una serie de preguntitas sueltas, cortas. No hace falta que te extiendas en todas 5 minutos. Simplemente es conocer tu opinión en ese tema en concreto. Vamos a empezar con una fuerte. ¿Qué te parece el trabajo de trineo para aceleración? A mí el trabajo de trineo me gusta, pero creo que tiene creo que tiene inconvenientes. Para empezar, creo que a nivel científico creo que no se ponen de acuerdo porque cada uno los está utilizando para una forma. Por ejemplo, no sé si está muy puesto, pero hay como dos corrientes de trabajo más pesado a nivel con arrastre de trineo, que dice que sí que funciona, que sí que mejora ciertas variables cinemáticas y por ende mejora el sprint, y hay otras donde dice que la mecánica del movimiento se altera de una forma brutal. Entonces, claro, cuando tú te pones a analizar, estás viendo que el grupo que lo está mejorando está con deportistas élites, no con un trineo de arrastre, no hay fuerza de fricción, sino que es un hilo conductor. Entonces, ahí quitas mucha de la posible variabilidad. Es como correr con trineo. Al final te puedes enfrentar a mucha fricción, sobre todo a más carga, como te digo, con atletas profesionales, en tartán, no en superficies de césped o que pueda haber alguna perturbación, y normalmente yo lo he visto trabajando con clavos, ¿vale? Con clavos de atletismo. Entonces, claro, esto es, digamos, es el entorno perfecto para trabajar con cargas pesadas. Entonces, en este caso, a mí sí que me parece una buena opción. ¿Qué pasa? El otro lado de la literatura científica lo estudia en gente que no es experta, gente que normalmente no ha probado esas cargas, como te digo, con un trineo en suelo, donde las fuerzas de fricciones y las perturbaciones son mucho más altas. Yo he visto vídeos en césped, no vamos a decir, unos césped de rugby, donde no hay un gran estado. Entonces, claro, sacas estudios donde se ve efectivamente que hay una perturbación a nivel cinemático del sprint. Pero claro, es que son los dos extremos. ¿Cómo yo lo veo? A mí todo lo que sea un trineo en suelo, a nivel de, vamos a decir, donde no hay una capacidad elástica reactiva muy importante, es decir, todo lo que son trabajos en marcha, me puede llegar a valer. Todo lo que es andar, todo lo que es, vamos a decir, marcha militar, en la mar, como se suele denominar, todo eso sí que me gusta, ¿vale? Porque realmente te da igual que haya una fricción, porque tu foco es realmente empujar el suelo a nivel más de fuerza contráctil, vamos a decirlo así para que se entienda. En el momento que te pones ya va a hacer más hacia la volumetría, más bounce continuos hacia adelante, sprints resistidos y demás, lo primero, tener muy en cuenta cómo lo estás haciendo y sobre todo, o con hilo, ¿vale? Que es sí que es una tecnología que se nos va de las manos a nivel económico, o si no, a mí me gusta mucho el tema de chalecos, ¿vale? Chalecos importante que no sean los típicos chalecos de CrossFit, porque si no,
eso, o sea, es súper incómodo, tienen que ser chalecos como muy ajustados, o si no, con un prowler, con un trineo de empuje, no de tirón, porque realmente la carga está contigo, no hay nada que te tire para atrás. ¿Y por qué? Porque yo tengo vídeos haciendo contrineos y demás, y es cierto que si no pones foco, no te das cuenta, pero yo sí que me he encontrado con deportistas haciendo tanto sprints como bounce, que al final es súper fácil que la cuerda se extensa un poquito, te da un tirón, vas en un bound en el aire y notas que va a aterrizar, te preocupas más de tirar hacia adelante porque te están tirando como si te cogiesen de la camiseta y te tiran para atrás, que de la propia reactividad. Es decir, tu foco principal se te está yendo. Entonces, no sé esa pregunta por qué lado va, pero es importante saber para qué la estamos trabajando y entonces sí y no, en función del contexto. Eso es. Al final yo creo que esa es la respuesta para todos. Depende del contexto. Básicamente pensar y probar, que es que yo creo que falta mucha reflexión. O sea, ¿el trineo vale? Creo que sí, vale. Vamos a probarlo. ¿Te convence? Sí, no. Porque yo muchas veces he visto bajo la teoría ejercicios que quedan en Instagram, como yo digo, de la hostia, los pruebo y no me gustan. Pues van fuera. Eso es. Muy bien respondido, Antonio. Siguiente pregunta. ¿Qué piensas de la poliacónica? Como te decía, es una respuesta que, o sea, te viene de vuelta de tu compi. ¿Qué nos puedes comentar de la poliacónica? Bien, Adri. A ver qué contesta él. Sí, es cierto. Evidentemente, la polea cónica creo que tiene sus usos. Yo, por ejemplo, la utilizo. Nosotros en Madrid tenemos, yo trabajo en un centro en Madrid donde tenemos polea cónica y a mí me gusta mucho, sobre todo a nivel de fuerza, y a mí me gusta mucho particularmente a nivel de fuerza del tren superior, porque la demanda muscular y sobre todo la frenada, que tiene una gran implicación del core, me gusta. Pero como te digo, es para un trabajo muy de fuerza. Lo que yo quería explicar con el trabajo con las dos entradas del canal de Telegram sobre el cambio de dirección y las poleas cónicas es que si tú estás trabajando cambios de dirección de baja angulación de 45, 60 grados, eso todo es cuasi isométrico, es muy rápido. Entonces, aunque tú puedas imitar la cinemática o el movimiento de ese cambio de dirección con una polea, realmente eso excéntrico no es específico. Entonces, no es un trabajo específico. No te digo que no te vaya a mejorar. Casi cualquier trabajo, si no tienes un trabajo previo en este tipo de trabajo, te puede mejorar. Pero hablamos de lo más óptimo y hablamos de que me vale como un trabajo de fuerza, pero no me lo vendas como un trabajo específico, porque realmente no hay una fase excéntrica. Entonces, y el problema es que veo a muchas personas intentando hacer cambios de dirección en poleas cónicas cuando no tiene sentido. Sí, o sea, si a mí las poleas cónicas me gustan, pero están pensadas para hacer fuerza dentro de ese bloque de fuerza, no de una forma reactiva, rápida, con tiempos de contacto súper rápidos, porque para eso te pones a hacer plío o te pones a hacer movimiento o te pones una pequeña carga con un chaleco súper pequeño y haces plío. Tienes otras opciones mucho mejores, porque al final la polea cónica es complicada. Eso es. Eso que se ha puesto un poco en boca de todos con los vídeos de Adama Traoré trabajando con polea cónica y un poco pues todo lo que comentaba su prepa, pero como todo depende del contexto y cómo lo utilices. Si la vas por lo que estás diciendo, si vas a realizar ahí habilidades de movimiento o cambios de dirección, pues no tiene mucho sentido, pero sí que puede tener cabida en ciertos trabajos. Pasamos a una siguiente, también me gusta mucho porque da mucho que hablar, es el hip thrust, para mejorar pues, esta velocidad y hip thrust y sus vectores de fuerza y todo esto. ¿Qué nos puedes decir sobre el hip thrust? Porque al final es una cosa que sale, es un tema que sale muchas veces, pero al final no se moja la gente respecto al hip thrust. Yo el hip thrust lo utilizo y me parece buen ejercicio. Ahora, quien se crea que va a correr más haciendo hip thrust, iba a decir una sobrada. Vamos a decir que no estoy nada de acuerdo con él. ¿Por qué? Porque al final salgan estudios o no salgan estudios. Al final esto es como siempre. Yo cojo a chavales que no tienen una gran fuerza y les pongo el peor ejercicio de fuerza para el sprint, el que menos correlación tenga, les pongo a trabajar un par de semanas y van a mejorar, pero por una cuestión muscular, por una cuestión de que han estado realizando un trabajo de fortalecimiento de sus estructuras musculares / tendinosas y cuando han hecho el sprint estaban más capacitados.
pero eso no es una transferencia, vamos a decir, real, porque entonces, si cogemos a sujetos sanos que prácticamente no tienen una gran experiencia con fuerza, todo es transferible para ellos. Entonces, eso no nos vale. Realmente, aunque digamos que el movimiento es horizontal, hacia adelante en un sprint, es tan importante saber hacer esa propulsión o esa proyección hacia adelante como oponerte a las fuerzas de gravedad. Entonces, el problema que tiene el hip thrust es que tú estás tumbado. Entonces, para mí realmente, salvo deportes en los que, por ejemplo, judo, jiu-jitsu, donde sí que tu propio deporte es tumbado, en el resto de deportes la fuerza de la gravedad es la principal. Por tanto, para mí tiene mucho más sentido subidas al cajón súper reactivas, como por ejemplo hace Altis, donde empujan cajón y suben, vamos a decir, con cargas con bandas y demás, donde tienes que estar empujando continuamente, movimientos olímpicos, con esas cargas o con esas triple casi extensiones completas y esas fases reflejas y demás, me parecen mucho más interesantes que un trabajo de hip thrust, te repito, como un trabajo de fuerza específico. Para mí no es específico, para mí es que, y sobre todo, no me gusta mucho la fuerza bilateral, como te digo, porque creo que tu cuerpo tiene que estar muy bien preparado, lo que te comentaba de la sentadilla, para meter muchos kilos. Evidentemente, te llega un deportista que es súper bruto, que mueve muchos kilos, pero incluso con ese tipo de deportista, ¿vale? ¿Cuánto mueves en cifras? 250, ¿vale? A una pierna. Y con 100 está muriendo, pero si lo que yo quiero es que muera, no que... Yo quiero que muera, no quiero alimentar su ego de, buah, he movido 250 kilos. No, o sea, si con 80, 100 kilos a una pierna estás muriendo, me vale, porque lo que yo quiero es que trabaje esa cadena posterior, punto. Entonces, mi objetivo del hip thrust es en base basimétrica, B-extends o monopodal a una pierna y con un objetivo, vamos a decir, de fuerza más analítica, de trabajar esa cadena posterior, glúteo, isquio, incluso tríceps femoral y demás. Yo lo utilizo, evidentemente va en bloques finales. Eso es. Comparto tu opinión, sobre todo en el tema este de los kilos, del tonelaje total ya, en cualquier ejercicio, porque es eso, alimentar el ego del deportista. Tienen que pensar que no son levantadores, que no son futbolistas, que al final son futbolistas o juegan a baloncesto o practican el deporte que sea. Y ellos tienen que rendir en el campo, en su deporte, en el partido. No tienen que levantar, su competición no es levantar 180 en sentadilla, ni 150 en banca, ni lo que sea en peso muerto. Al final es lo que estabas hablando, ser fuerte en unilateral, porque es una cosa que te he visto que has defendido mucho en todo este tiempo que te sigo y la verdad es que toda la razón, porque si estás levantando, por ver números simples, 100 en squat y no eres capaz de hacer una búlgara ni con 10 kilos por lado, hacer una búlgara bien, sin entrar en sí, búlgara no, lo que sea. Al final es eso, tener esa fuerza en una pierna. Pero al final el deporte, el correr, todo es una luego otra, no saltas, por lo que estamos hablando del salto, voleibol, saltas con las dos, se aleja un poco de la realidad del deporte. Que no es que yo no, o sea, yo no desecho la fuerza bilateral, pero a nivel de contexto, como te digo, tú puedes hacer sentadilla, pero va a llegar un momento en el que por la propia carga te va a interesar más irte a una base simétrica, a una búlgara, porque con mucho menos kilos vas a trabajar lo mismo y es mucho más específico. No digo que no haya que hacer nunca fuerza bilateral, que yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajarla, sobre todo con niños, no con un objetivo de máxima ganancia de fuerza, sino con un objetivo de, por ejemplo, aprender patrones, aprender qué es una sentadilla en goblet, qué es un peso muerto, qué es incluso un buenos días y demás, para pues que distingan en esa triple flexo extensión versus esa bisagra de cadera. Pero en el momento que quieres máxima carga, es que llega un momento en el que hay deportistas que te lo van a soportar muy bien, pero la gran mayoría, sobre todo en deportes en los que no son muy grandes, no tienen la estructura preparada. Y ahí es cuando lo unilateral, lo isométrico, pues es que viene de maravilla. Eso es. Por hacerte una pregunta, ¿qué porcentaje o cómo lo dividirías ese trabajo bilateral respecto al unilateral en una sesión? Así a modo grosso. ¿Sesión de qué? Por poner un ejemplo, yo que sé, lo que estábamos hablando antes, de un futbolista, 20 y tantos años, profesional. Me refiero,
por ejemplo, le dedico un 60 o un 70% a ese trabajo unilateral respecto al bilateral. O si es, por ejemplo, como estamos hablando ahora de los niños, pues en niños trabajo a un 80, a un 90% de todos esos ejercicios que trabaja a lo largo de la sesión o de la semana son bilaterales. Poco, si nos puedes decir esa relación que tienes entre unos y otros. Me lo voy a inventar porque realmente eso no lo tengo en mi cabeza, pero la más fácil, con el futbolista ya profesional y demás, te diría que prácticamente casi un 100% unilateral, ¿vale? Unilateral que al final pueden ser muchas variantes, o sea, puede ser, por ejemplo, un asimétrico, donde llevo más carga sobre la pierna más adelantada, o puede ser más puramente monopodal, como puede ser un skitter squat, o pueden ser, vamos a decir, variantes, ¿vale? Con el pie adelantado elevado, con el pie atrasado elevado, que es la búlgara, diferentes opciones. Pero digamos que con eso me quedo casi al 100%, porque yo no me he encontrado con ningún futbolista que se encuentre cómodo con prácticamente ningún ejercicio bilateral. Que sí, que bueno, forzando mucho podemos meter 80 kilos en sentadilla, vale, pero si es que si esos 80 mismos los hago ya en búlgara y ¿qué tengo? 2 sesiones de fuerza para la semana, ¿qué voy a hacer? Pues 100/0, ¿vale? Aunque sea muy, muy drástico. Digamos que por contexto, a mí lo que me está veniendo muy bien. Entonces, unilateral e isométricos al 100% de la sesión, prácticamente. Sí, va, al 100%. Y con el chaval, pues al final dependería mucho de la categoría, porque al final eso, lo que te estoy comentando, Mauro, de trabajo de patrones del movimiento para distinguir bisagra del squat, en cuanto ya se van acercando 15, 16 años, vas teniendo que incrementar la fuerza, porque al final yo he estado en clubs de tanto de baloncesto como de fútbol en Madrid y la exigencia competitiva es muy, muy alta. Por tanto, tampoco te puedes poner a 2 meses a que aprenda su patrón de sentadilla. En cuanto puedas, puedes reforzar dando pequeños repasos, pequeñas pinceladas, pero en cuanto puedas ya pasas el trabajo unilateral. También lo que distingues al final son las cargas. Pues que al final con un chaval de 14 años, aunque le metas barra, pues a lo mejor con una Goblet aquí de 20 kilos ya puede separar un mundo. Básicamente eso. Eso es. Siguiente pregunta, el mazo, el Steel Mace, es una herramienta que estás utilizando mucho y yo realmente no la he visto en grandes cantidades por Instagram, te lo veo sobre todo a ti. ¿Cómo fue empezar a utilizar el mazo? ¿Lo viste en algún sitio y dijiste, hostia, voy a probarlo? ¿Qué beneficios tiene el mazo? ¿Por qué te gusta tanto usarlo? ¿Qué nos puedes decir? Pues realmente sí es cierto que yo no los conocía, pero bueno, con todos los meses de confinamiento que hemos tenido, al final, y la posibilidad de que yo tenía bastante espacio pues, para poder hacer deporte, para practicar y demás, estuve pues viendo diferentes preparadores físicos y veía que algunos de ellos sí que realizaban un trabajo con sistemas inerciales, vamos a decir, un poco desconocidos en Europa, o al menos en España, sobre todo con lo que son los clavel, con lo que son los bolos, ¿vale? Para hacer todo este tipo de trabajo, y los steel mace, ¿vale? Las mazas. Entonces, decidí comprarme una y la verdad es que, bueno, la verdad es que la compré en el momento justo, porque ahora ya está prácticamente todo agotado, cuesta un montón encontrar ese tipo de material para que te lo traigan desde aquí, y la verdad es que muy bien. Sí es cierto que es muy difícil, o sea, yo no recomiendo a nadie que de primeras se lo mande a su deportista. Yo, por ejemplo, con algunos sí que ya, tras estar yo meses probando, haciendo ciertas formaciones, probando muchísimos ejercicios, lo que te comentaba, esto lo descarto, esto sí, porque si a mí me cuesta y estoy día y noche el deportista, la relación de aprendizaje versus beneficio del ejercicio no le va a compensar. Entonces, tras probarlo mucho, sí que pues con algunos deportistas estoy realizando trabajos, mandándoles el material para allá y que los hagan ellos, o también a nivel presencial. Pero sí es cierto que es bastante complicado. Y sobre todo me parecen ejercicios muy, muy interesantes en, como digo yo, deportistas overhead, lo que son porteros de fútbol, baloncesto, balonmano. Para un futbolista, por ejemplo, normal, prácticamente no los utilizo. Los puedes utilizar a nivel de inestabilidad, de pues ponerte a una pierna con ojos cerrados, mueves la maza, pero bueno, al final ese tipo de trabajo lo puedes hacer igual con una kettlebell o con cualquier otro tipo de trabajo. O sea, para mí la clave es para cualquier persona que se quiera poner fuerte, porque realmente te pone muy fuerte el hecho de controlar esa masa que parece que pesa solo 5 kilos, pero que cuando se mueve es increíble lo que parece que pesa, y para deportistas overhead. Eso es.
Una pregunta bastante interesante. Por ejemplo, si tuvieses 1.000 euros para gastar en material, imagínate vas a empezar tu gym de cero, ahí en el garaje de tu casa. Ahora mismo, con lo que sabes, ¿en qué invertirías o qué comprarías con esos 1.000 euros? 1.000 euros dan para muy poco, ¿eh? Bueno, o sea, creo que ya lo sabes. Realmente 1.000 euros dan para muy poco. ¿En qué los invertiría? ¿En qué los invertiría? Pues mira, creo que unas Power Block, unas mancuernas ajustables, sin venirme muy arriba con los pesos, porque de hecho, las que yo tengo que son de hasta 90 libras cada una, ya son 1.000 euros en sí, pero bueno, 500 euros hasta 20 y tantos kilos creo que sí tenemos el pack. Después compraría bandas elásticas y también compraría balones medicinales. Y bueno, sí, balones medicinales y algún chaleco lastrado y demás. Creo que con esto tendríamos los 1.000 euros. Y al final casi todo lo tendríamos más o menos controlado. Eso es, eso es. Al final descartas, por así decirlo, un poco más pues, barras, discos. Irías más por las Power Blocks, las bandas, por alguna kettlebell. A ver, yo he hecho inversiones de, bueno, mira, sí, a lo mejor también alguna kettlebell y demás me puede llegar. Pero bueno, digamos que para hacer la parte más potente, más agresiva, con las mancuernas, me dan para hacer prácticamente cualquier ejercicio y como siempre voy a tender a lo unilateral, prefiero siempre mancuernas versus bar. Todo el trabajo de reactividad, pliometría, no necesito nada. Como mucho, si lo quiero intensificar, algún chaleco, como te digo. Y luego todo el trabajo de Maple Through con lanzamientos y demás, para también esa parte de potencia, esa parte de realmente pleo que comentábamos al principio, la tendría. Y pues para realizar algún trabajo correctivo, algún trabajo de menor intensidad o para realizar trabajos, vamos a decir, en los que no quiero que haya frenada, pues meto bandas elásticas y bueno, alguna kettlebell también, aunque son bastante caras. Y difíciles de encontrar, porque tela, lleva un También. año que para coger una kettlebell. Es increíble. O sea, yo al final me he montado un gimnasio, pero a base de, yo hay días que me tiro hablando con un montón de proveedores, con un montón de páginas, de no sé qué, no hay stock y al final encuentro, pero bueno. Estamos acabando ya, Antonio. Si nos puedes comentar si normalmente los preparadores, los coaches, los preparadores físicos tienen normalmente su batería de ejercicios estrella. Si nos puedes comentar qué ejercicio, por decir solo uno, es uno que utilizas muchísimo en tus jugadores, en tus atletas, porque es que lo veo la leche. ¿Cuál sería? La verdad es que me acabas de pillar, ¿eh? A ver si te digo, uno que utilizo mucho es la sentadilla búlgara. O sea, además es que creo que te pone en su sitio, o sea, porque en el momento que lo haces muy bien, vale, siguiente variante y ya vas jodido, vale, ya esta variante ya la has pillado, vale, siguiente. O sea, simplemente con hacer un isométrico mantenido, con hacer un iso haul sin carga, hay gente que ya muere. O ese mismo con el talón elevado, ya la gente empieza a experimentar, como yo digo, borracheras espontáneas, que empiezan ya a temblar muchísimo. Y si no, en el momento que metes carga, que si no pases a hacer un trabajo oscilatorio, donde vas ahí aguantando por ciertos objetivos, o incluso también lo puedes hacer en isométrico máximo, donde coges una barra, ¿vale? La pones entre las piernas y de ahí intentas subir. Y además, entonces, pensando, reflexionando sobre mis planes de entrenamiento, de trabajo, la búlgara es uno de los ejercicios que prácticamente nunca faltan. Luego ya va muy en función del contexto, del tipo de deporte, porque yo al final llevo a deportistas muy diferentes. Llevo, como digo, desde gente que se pega y son 30 segundos a ver quién sobrevive prácticamente, a futbolistas. Entonces, tengo, digamos, como planes muy distintos. Eso es. Por ir acabando ya, últimas preguntas, Antonio. Había un chaval que nos preguntaba sobre las habilidades de movimiento en deportes multidireccionales, sobre todo, de dónde podría aprender, dónde podría leer acerca de esto. Y lo enlazamos con otra pregunta de bibliografía o lecturas, libros que recomiendes a cualquier deportista o entrenador que se quiera iniciar en todo esto. Realmente creo que de dónde empezar, y ya con eso tienes una base súper buena para mí, Exos. Como decíamos, yo no coincido con Exos en todo, pero quien me diga que no ha entrado en Exos y no le ha... A mí, sinceramente, sí es cierto, o sea, toda formación depende del momento que entres. Es diferente entrar en Exos como tu primera formación a entrar después de 30 años de lo que es experiencia profesional.
pero si entras en Exos creo que te abre un mundo de... No te explica quizás muchísimas cosas nuevas, pero te ayuda a cómo ordenar, a cómo estructurar todo. Y creo que eso al final es súper importante para no tener en tu cabeza muchas cosas sueltas, mucho caos. Entonces, ahí sí que podéis encontrar bastante sobre habilidades del movimiento y también el ITAF, que bueno, tiene bastantes formaciones y luego tiene un canal de YouTube que es una maravilla. O sea, tiene un contenido gratuito increíble. Después hay muchos autores, pero con estos dos creo que pueden tener para un año tranquilamente. Muy bien. Última pregunta, Antonio. Normalmente esta se la hago a todos los invitados que vienen al podcast, pero contigo la voy a cambiar y a partir de hoy, pues, adelante la cambio. Me das miedo. Normalmente pregunto qué consejos darías a todas esas personas que se están iniciando en este mundo, pero yo a ti, Antonio, te pregunto, ¿cuál es el mayor error o la mayor cagada que te has pegado como entrenador? Si la puedes contar o una de las mayores para decir que sirva como de ejemplo a esos entrenadores que se están formando para que no cometan ese mismo error que has hecho tú. Como mayor error, te diría de forma general es creer que lo sabes todo. Lo típico de hilando con lo que estamos comentando de la formación de Exos. Haces la formación y te quieres con perdón de la expresión, un puto dios. Crees que ya lo sabes todo porque has hecho una de las mejores formaciones a nivel internacional y demás, y de repente ves o hablas con otro profesional y te das cuenta que estás a años luz de él, porque al final tendemos a pensar, no, esto ya es todo. Nuestra profesión, por suerte o por desgracia, en eso ya no voy a entrar, es de aprender todos los días, continuamente, y te encuentras yo pienso cómo entrenaba hace un año y es otro mundo totalmente. Yo el trabajo de los isométricos lo llevo implementando esta temporada, un año prácticamente. El tema de mecánicas, 2 años, tampoco es tanto. Sí es cierto que somos personas bastante jóvenes, pero a lo que veis que nuestro mundo continuamente está reciclándose. Por tanto, mi mayor error es pensar que ya he hecho esto y ya, digamos que aunque puedo aprender cosas sueltas, pero ya estoy en la cúspide. No, intenta siempre convencerte a ti mismo de que eres un ignorante, porque aunque la gente te vea, como tú decías, de referente, el hecho de tú considerarte referente automáticamente hace que te sientas. Y eso es súper peligroso, porque te sientas y dejas de aprender. Evidentemente, tu ritmo de aprendizaje es diferente. Cuando tú ya has hecho casi todas las formaciones, después puedes aprender cosas sueltas. Pero te hablo de la mentalidad, de intentar siempre estar abierto, que todo lo que te venga lo puedas coger e implementar. Que no estés en una posición de ser un dios, para que se me entienda. Eso es, sí. Y después, el mayor error que he tenido con deportistas, tampoco te sé decir, y te prometo que si tuviese alguna cagada aquí en la cabeza te diría, pues este día se me fue. Pero no recuerdo así. Evidentemente, todos hemos trabajado mal en algún momento, o tú echas la vista para atrás y dices, pues este día, este ejercicio no lo volvería nunca a meter, pero no recuerdo, sinceramente, ninguna cagada. Creo que la mayor cagada es no saber adaptarte a lo que estás teniendo. Yo, por ejemplo, en mi primer año de trabajo tuve un grupo complicado, ¿vale? Complicado porque era en mi primer año, mientras yo estaba en mitad de la carrera, de INEF, con un equipo súper veterano, con lo que eso implicaba a nivel de negocio tú con el capitán, 3 días físico cuando tiene 40 años, está en una categoría no profesional. Entonces, el intentar, digamos, imponer tus creencias y ser muy cabezón en es que esto es lo que hay que hacer, cuando realmente es lo que hay que hacer bajo el manual, bajo el libro, pero claro, la situación es que tienes a jugadores de 30, 35 años que te llegan de trabajar, que realmente lo que quieren es echar una pachanga. Entonces tú tienes que, 1, ser consciente de esa situación y 2, ver cómo bailas, ver cómo juegas para intentar convencerles, y si llegas a un acuerdo de un día de fuerza, pues bien hecho está. No sirve de nada pelearte con el grupo para intentar hacer 3, no llegas a hacerlo y ya encima pues estableces una relación de choque. Eso es. Al final, 20 minutos bien hechos, 2 días a la semana, pues mucho mejor que hacer 3 días mal hechos a desgana. Entonces, intentar... Y eso. Que hay que saber dónde estás. Eso es, Antonio. Pues con esto cerramos el podcast. Muchas gracias por tu tiempo, por todas las claves, toda la información que nos has dado. Si quieres añadir algo como reflexión final,
Pero la verdad es que espero que estén tomando todos notas y que si quieren ampliar información, pues se pueden pasar por tu Instagram, por tu página web o tu canal de O que me escriban un mensaje. Yo, aunque muchas veces tardo bastante, pero intento siempre contestar a todos los mensajes. Muchas veces es verdad que semanas de mucho trabajo, pues se me van acumulando, pero siempre los intento rescatar para ir contestándolos. Eso es. Pues muchas gracias, Antonio, por tu tiempo. A ti por la invitación, Mauro. Muy bien, nos Muchas vemos. gracias. Un abrazo. Un Adiós. abrazo.